Vamos a empezar en primer lugar con don Michael Llévenes, quien planteará algunas ideas legislativas, estructura y organización de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Don Michael Llévenes, buenos días, muy bienvenido, muy bienvenido. Le ofrezco la palabra de acuerdo a al reglamento de funcionamiento de estas audiencias. Usted dispone de 10 minutos para exponer y luego de eso se abre un espacio de debate con los consejeros y comisionados presentes. Tiene usted la palabra, señor Llévenes. Muchas gracias por esta gran oportunidad que tenemos 10 minutos. Un escaso tiempo para exponer un tema tan relevante como el que quiero manifestar el día de hoy. Mi nombre es Michael Llévenes, soy actualmente vivo en la ciudad de La Serena, soy abogado, máster en Derecho Penal y Económico, constitucionalista. Sin embargo, este es un tema que obviamente he conversado con otras personas, también claras, también con profesionales del área. Y bueno, soy hijo muchas gracias. Hijo de una madre asesora del hogar, un papá que en paz descanse, trabajador de la construcción, oriundo del sur, venimos del campo y bueno, soy un orgulloso hijo y creyente de que es posible con esfuerzo salir adelante y cambiar las estrellas, si así uno lo quiere. Bueno, el día de hoy mi interés es plantearle una idea bien puntual que se llama el derecho a revocación del mandato. Una idea que ha sido como bien conversada y planteada en distintos conversatorios con personas, digamos, de a pie que no son letrados, también con profesionales del área. ¿Bien? Agradezco la participación en esta audiencia por lo que significa, bueno, y mi participación dice relación con plantear un tema tan relevante que luego de haber revisado el anteproyecto de nueva constitución o de constitución, ¿cierto?, no se contempla una norma, al menos que desde este punto de vista. En cuanto a la relación de mi propuesta con el anteproyecto, dice relación directa, luego de haber revisado responsablemente el anteproyecto, se contemplan normas de cese a modo de referencial, de cese de los diputados y diputadas y de los senadores a cargo del Tribunal Electoral, pero no se contempla una norma como lo es este derecho a revocatoria o revocación del mandato, como ya se ha dicho. Por ende, desde ya adelanto que mi propuesta o la propuesta que traigo este día es que se sugerir incorporar o agregar una norma al final de cada apartado que corresponda a todas aquellas autoridades que son electas popularmente, partiendo por el presidente de la República, con más o menos exigencias, diputados y diputadas, senadores, senadoras, ciertos gobiernos regionales, alcaldes y consejos municipales, consejos regionales, según corresponda. Las temáticas a presentar rápidamente dicen relación con algo de los contenidos de Constitución y Fundamentación, el concepto, objetivo, pro, ventajas, algunas normas de derecho comparado, qué dice la Constitución actual y qué dice el anteproyecto, normas del anteproyecto que ya ha adelantado, una propuesta humilde de un mecanismo, ¿cierto?, de participación ciudadana para este derecho a revocación del mandato y finalmente una conclusión para poder terminar. Hay que partir diciendo rápidamente que por esencia las constituciones vienen a ser o significar una protección de los ciudadanos frente al Estado, frente al poder del Estado. Los constitucionalistas, tales como el profesor Kamel Kazor, entre otros, que son distinguidos en el área, han establecido o han dicho que el contenido esencial de la Constitución debería ser o tendría que ser, ¿cierto?, establecer un catálogo de derechos fundamentales desde el punto de vista del derecho político y, en segundo término, establecer el control del poder, ya sea ejecutivo, legislativo, ¿cierto? Y fundamentalmente dentro de esto es que se enfoca este derecho a revocación del mandato. Hay que decir también que existen fundamentos histórico-políticos para la revocación del mandato, entendamos ya sea la revolución industrial, la independencia americana, ¿cierto?, que dice relación con esta idea de la representación de la soberanía, es decir, la representación de las personas eligiendo a sus representantes.
Importante también es decir para esta propuesta que existe la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿cierto?, que establece claramente, ya sea en el preámbulo y en el artículo 21.1, en el sentido de establecer este derecho a elección de los representantes. Lo plantea de otra manera, pero hay que decirlo en términos sencillos, que existe este derecho universal de derechos humanos a elegir a nuestros representantes. Por ende, quiero que se vaya entendiendo de esa forma el planteamiento que estoy realizando el día de hoy. ¿Cuál es el objetivo, un concepto bien sencillo de lo que es esta revocación del mandato? Primero hay que decir que también se le ha denominado revocatoria del mandato, recall o recal en términos anglosajones, referéndum revocatorio o bien elecciones revocatorias también, como se le ha señalado en países como México, ¿cierto?, y en Latinoamérica, que a continuación voy a hablar de eso. ¿Cuál es la idea? Estimados y estimadas, que este es un procedimiento que se tramita legalmente, ¿cierto?, mediante el cual los votantes deciden, de acuerdo al mecanismo que se establece en la Constitución o en la ley, ¿cierto?, que va derivada de la Constitución, por votación directa o indirecta o una mezcla de ambas, ¿cierto?, en donde determinan la permanencia o no de una autoridad elegida popularmente. Esa es la finalidad de este derecho a revocatoria o este derecho a revocación del mandato. En cuanto a los pros y las ventajas, porque quiero hablar de pros y ventajas y no de contra el día de hoy, es decir que esto reside en la soberanía, en esta participación ciudadana, en el hecho de, sabemos todos, tal cual lo plantea el anteproyecto y lo plantea también la Constitución actual, de que la soberanía radica en la nación o en el pueblo, tal cual lo plantea el anteproyecto. Por eso sería un buen ejercicio de soberanía el hecho de permitir que las personas, ¿cierto?, los electores puedan decidir si una autoridad política, ya sea cumpliendo algunas causales que van a ser taxativas, digamos, estrictas en la ley, pueda decidir la continuidad o no de una autoridad política, una autoridad pública, ¿cierto?, legalmente electa. De ahí la idea de la revocación del mandato. Ciudadanía más participativa, sin duda. Fiscalización de la autoridad política o autoridad pública, en ese sentido va relacionado a lo mismo. Una mejor democracia, aquí no hay que tenerle miedo a esto, ¿cierto? Pensemos que sí va a haber una mejor democracia, que no hay que tenerle miedo a una desestabilización. Esto tendría que ir de la mano también una de concientización o bien de una educación en cuanto a este derecho de revocación del mandato. Y finalmente decir que la revocación del mandato es un mecanismo de destrave, ¿cierto?, de eventuales conflictos sociales. Podemos traer a colación lo que ha venido sucediendo con el estallido social, ¿cierto?, con sus pros y sus contras, ¿cierto?, que vino a significar una sumatoria de cosas que finalmente terminaron en un hecho como este. A modo referencial, señalar que existe en países como Bolivia, en Ecuador, este derecho a revocatoria o este derecho a revocación del mandato. No es algo nuevo, es algo que bien se podría incorporar. Por ejemplo, en Bolivia se dice que toda persona que ejerce un cargo electo podrá ser revocada su mandato, excepto el órgano judicial, sin duda, porque no es elegido o electo por votación popular. En Ecuador sucede lo mismo, pero tenemos que entender que esta revocatoria existe ya hace varias décadas en Estados Unidos, en Suiza, en Liechtenstein, en países, ¿cierto?, que son de habla anglosajona, ¿cierto? Pero existe, en definitiva, este derecho a revocatoria que ya se ha señalado. Ya para ir concluyendo, tal cual lo había manifestado, nuestro anteproyecto señala expresamente que la soberanía reside en el pueblo y se ejerce por esta a través de elecciones periódicas. Está establecido el hecho de la soberanía y lo que se plantea con este derecho a revocatoria o derecho a revocación del mandato es sin duda que se ejerza la soberanía como por esencia se ha planteado desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista histórico o político. La Constitución actual también lo señala, que la soberanía reside esencialmente en la nación. Ya hablé de las normas que existen en el anteproyecto, ciertas normas que fueron analizadas de manera seria y humilde por este expositor. Presidencia de la República, gobernadores, senadores, diputados, diputadas, pero no existe ninguna norma al día de hoy que permita este ejercicio de la soberanía en los términos que se plantea en esta exposición. Una humilde propuesta de mecanismo para ir terminando, que se plantea como principios que se ejerza la responsabilidad democrática, responsabilidad de la soberanía, democracia más participativa y que permita la fiscalización real de la ciudadanía. Un órgano colegiado, por supuesto, que puede ser
a modo de ejemplo, integrado por la Contraloría, CERVEL, el Poder Judicial y por miembros de la ciudadanía que van a decidir, ¿cierto?, quién sigue o quién no sigue, ¿cierto? Cláusulas o bien causales taxativas, es decir, números clausus cerradas, que existan ciertos requisitos que se deban cumplir, no puede ser cualquier cosa, ¿no? Cualquier causal que pueda finalmente mal utilizarse o sea una herramienta tipo político que pueda, ¿cierto?, desequilibrar la balanza por fines meramente personales o individuales. Que no quede como una declaración, señores consejeros, sino como una forma de participación real o eficiente. En derecho se dice, ¿cierto?, que las cosas se deshacen de la misma forma que se hacen. De ahí la revocación del mandato. Termino diciendo lo siguiente, estimados y estimadas, si no es ahora, ¿cuándo va a ser? Si no aprovechamos esta oportunidad de incorporar una norma revocatoria que proteja la soberanía, que permita el ejercicio, ¿cierto?, de este derecho de la ciudadanía, que por algo estamos acá. No puede ser entregado a las mismas personas, es decir, diputados, diputadas, senadores, que legislen sobre esto. Esta es la oportunidad de cambiar las cosas, esta es la oportunidad que le planteo humildemente desde el punto de vista de la ciudadanía, desde el punto de vista del poder soberano que se le fue entregado en este momento a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Llévenes. Ofrezco la palabra